Bueno, muy bien. El encuentro de hoy más que nada es para sacar dudas sobre el trabajo final. Ya saben que terminamos dentro de poquito. Así que, bueno, comencemos por ahí. Dudas de ustedes. Chan, chan. Sí, yo tengo dudas de cómo hay que hacerlo, porque se me mezcla con el otro del posgrado y como que se me mezcla todo. Ok. Bueno, ahí estoy conectando más. Sí, Acá no hay que hola. hacer ningún conversatorio, hay que hacerlo solamente, esa sería Claro, la diferencia, ¿no? claro. Bien. Sí, sí, Mario, yo también tenía dudas que, bueno, lo estuvimos charlando en el grupo con el que hicimos los trabajos anteriores. Ujú. Y bueno, un poco mi duda era de si es los primeros auxilios psicológicos. eh, Creo que vos en un momento con un trabajo dijiste que no teníamos que poner todo lo que seguía el tratamiento, el conversatorio, todo lo que nosotros íbamos a actuar, porque es el primer momento, ¿no? Entonces yo quería saber eso porque dice, bueno, articular con alguna o varias teorías eh, y explicaciones epistemológicas. Bueno, nosotros, ¿te acordás que hicimos el trabajo Ujú. de esta chica que sufría ataques de pánico? Y bueno, ahí pusimos nosotros de varios, según visto, según los diferentes enfoques. Bien, Pero la duda era esa, si es solamente cómo actuar en un primer momento o un tratamiento. Yo creería que por lo que vos dijiste no es el tratamiento, sino que es bien, la primera asistencia, ¿no? bien, eso es correcto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos por ahí. Bien, bien. Estoy leyendo los mensajes. Ok. Hay dos maneras de la llamada intervención, ¿sí? La primera que ustedes deben focalizarse es en los primeros auxilios psicológicos y la contención emocional, ¿ok? Esa le decimos que es in situ, o sea, en el lugar del hecho. Por eso trabajamos con emergencias psicosociales, por ejemplo, ¿sí? O aquella circunstancia, digamos, eh, que puede venir como un acontecimiento no esperable, ¿sí? Ahí se aplican los primeros auxilios psicológicos. Es decir, del momento que estoy admitiendo más gente. Bueno, pensé que no iban a venir porque eran y cinco y no venían, y son un montón. Buenísimo. Del primer momento que ocurre el hecho, ese acontecimiento, ¿sí? Hasta las 72 horas inclusive. Esa es la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Ahora, la intervención en crisis se refiere a luego de las 72 horas, justamente desde la 26657, esta ley que encuadra la salud mental, que tiene que ver con la prevención, para que esa crisis no se transforme, digamos, en trauma. ¿Ok? O sea que no es un tratamiento, es un acompañamiento emocional de los sentimientos y también, ¿por qué no?, de los estados anímicos. ¿Se entiende? Si bien nosotros no trabajamos con psicopatologías, como lo digo también en el posgrado, la mayoría de la gente ya viene con un diagnóstico dado. Es decir, por ejemplo, en este caso que vos nombrás, ataques de pánico. Bueno, ya está diagnosticado. Lo que nosotros tratamos de hacer en la intervención de crisis es justamente que esa crisis que tiene, en donde, bueno, ya como vimos toda la teoría, se desorganiza el yo, el tiempo se desorganiza, tratar de orientarlo para que tenga una organización.
Como bien dice el protocolo con el que trabajamos, llegamos al paso D, que es la derivación. Y ahí por ahí es la confusión. Antiguamente, antes de la psicología social clínica, se derivaba justamente a psicólogos, digamos, podríamos decir, en los tratamientos cognitivos conductuales o psicoanalistas. Hoy la psicología social clínica recibe esta derivación. Por eso digo, como decía anoche en el posgrado, que la psicología social clínica viene como a cerrar ese círculo. Muchas veces también en la psicología social clínica, al no hacer un tratamiento, sino un acompañamiento y una contención, debemos derivar porque ya son casos en donde se ve el diagnóstico de psicopatología. ¿Qué más? Sáquense todas las dudas ahora. La idea era que ustedes, luego de ver todos los casos que vimos, ¿no? Que no son muchos, pero en todos los casos vimos que hay una conflictiva de identidad, anorexia, bulimia, inclusive en todo lo que es miedo, pánico y fobias, cutting adolescente, lo tomamos adolescente como una mal llamada etapa de la vida, pero porque hay una conflictiva grande de identidad y consumo problemático. Esos son los temas que vimos. Además de esos temas, hemos trabajado también siempre en tres instancias de análisis: críticas, clínicas y dialécticas, que son lo simbólico, lo real, ¿sí? Y, digamos, lo imaginario. Lo cual nos lleva a un conjunto, si ustedes quieren, en el primer momento, de emociones. Acuérdense que las emociones son cortitas. Por ejemplo, la ansiedad, que quiere decir aquello que yo quiero, ¿sí? Es el exceso del futuro, ¿no? Como siempre hemos eh, desarrollado aquí, eso que yo quiero pero que no lo tengo. Al no tenerlo, me frustro. Esa frustración, lógicamente, desemboca en una descarga que va a ser un enojo descontrolado. Por lo tanto estrés, que sería el exceso del presente, de ese principio de realidad, como la ansiedad, el exceso del futuro, e inclusive la depresión, como ese exceso de pasado, también pueden entrar en este análisis que ustedes deben hacer. ¿Sí? De ahí en más, la articulación teórica, nosotros trabajamos de una epistemología convergente. ¿Qué quiere decir? Trabajamos con enfoque psicoanalítico, cognitivo-conductual, gestáltico, evolutivo, y luego la psicología social clínica, que termina de armar esta idea de epistemología convergente. ¿Sí? ¿Cuál es la duda que ustedes tienen en la articulación con respecto a estos temas? ¿Alguien ya ha hecho el trabajo? Ah, vienen bárbaros. Bien, creo que debe ser porque están de vacaciones, ¿no? ¿Hay alguna duda más allá de los que ya, de las chicas que ya están trabajando? Ahí la veo a Ceci, Silvana, sí, que ya están trabajando en conversatorios. ¿Hay alguna duda específica, concreta, sí, con la cual, digamos, ustedes puedan decir, no entiendo cómo hacer el trabajo? No, no hablan. Sí, yo, Sí, yo quería dale, saber, Anita. ¿hay Sí. que armar un caso o simplemente elegir un tema y a partir del tema desarrollar estos, articularlo con la teoría? El armado de un caso viene como ejemplificación, o sea, si vos haces una articulación teórica, lógicamente que vas a armar un caso para ver cómo vas a actuar, ¿no? Un caso que puede ser verdadero o no, porque lo estás armando, ¿sí? Ujú. Sí, En sí, en el caso, por eso la diferencia en el posgrado es que sí estamos en la mayoría trabajando con una persona X, pero que existe, sí, es existente, ¿sí? sí. Aunque muchos, bueno, hicieron un trabajo inventado. Esto es muy acompañamiento terapéutico, o sea, trabajamos sobre alguien que consideramos que tiene esta problemática, esta conflictiva,
y a partir de ahí hacer un plan de trabajo. Esto es lo que cambia con la psicología social clínica, porque en la psicología social clínica no hacemos plan de trabajo, sino que lo vamos haciendo o construyendo de acuerdo al discurso. No hay un plan de trabajo, es decir, hoy voy a trabajar tal cosa. En cambio, en lo que es primeros auxilios psicológicos, bueno, que se da en el momento, en el acontecimiento, ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y en la intervención en crisis sí hay un plan de trabajo, o sea, una planificación como a proyecto futuro, decir, bueno, hoy voy a trabajar tal cosa. Ah, más o menos ya me queda ¿Va un más o poco menos? claro cómo arrancar, por lo menos. Ok. ¿Qué Arrancar. más? Bueno, continúo hasta que ustedes tengan alguna preguntita. La idea también de la psicología social clínica, ya que todos plantean Yo te por ahí, sí, armamos un caso imaginario y eso lo articulamos con la teoría, después cómo exacto, intervenir exacto. Las tres cosas que con la dijiste. teoría, enfoque psicoanalítico y una teoría cognitivo-conductual. Esas dos, Los enfoques que ustedes crean que son necesarios en este tiempo. Por ejemplo, ¿sería necesario un enfoque psicoanalítico para un caso de Cutting? no, Porque ustedes lo que sí. tienen que atender son los puntos de urgencia, es decir, el presente, de aquí a ahora. Tal vez sea necesario, pero en un futuro. ¿Me explico? Ah, como puedo tomarme yo como el caso de ejemplo, me agarró ataque de pánico. ¿Cómo se puede Bueno. llegar a ver desde eso? Ok, le pueden dar una vuelta psicoanalítica. No se olviden que el psicoanálisis es una teoría. También puede hacer Sí, desde el esquizoanálisis, que no lo tocamos, pero siempre hablamos del capitalismo. O sea, cómo el capitalismo puede inventar o construir un miedo. ¿Me explico? bien, sí, Sí. Pero lo que sí, más funciona en la intervención en crisis, lógicamente, que tiene que ser con lo cognitivo-conductual, en donde hay, digamos, una elaboración desde el presente. Acuérdense de lo que yo siempre he hablado con ustedes. El psicoanálisis trabaja desde el pasado, ¿sí? Siempre esa cadena de significantes que va asociando, justamente en la asociación libre, trata de llegar a esa escena cero, que va a ser la escena en donde la crisis se transforma en trauma. Eso lleva tiempo, por eso es que se le ha dicho que es una terapia o un tratamiento. De ninguna manera nosotros hacemos terapia ni tratamiento. La intervención en crisis tiene que ver con el acompañamiento que le podemos dar a la persona justamente en el momento de la crisis y tratando de evitar la crisis. Por eso es que elaboramos mucho en discapacidad, porque entendimos que la formación que tienen los acompañantes terapeutas e inclusive los docentes, por ejemplo, hablando de niños, niñas y adolescentes, no tiene una formación específica para saber qué instrumentaciones poder, digamos, disponer y poder darle al otro, ofrecerle al otro para que no tenga esa crisis, que lógicamente es un estado, ¿sí? Que no es una crisis permanente. Por eso es que no trabajamos con psicopatologías, pero está atravesado, por ejemplo, en la discapacidad, cómo haríamos en la intervención en crisis cuando un niño, niña o adolescente o joven, ¿sí? O una joven con autismo tiene una crisis, por ejemplo, vamos a mal llamarlo, ¿no? De autoflagelación y se golpea contra la pared. Esa es la intervención preventiva. Es necesario a veces pasar por esa crisis para decir, bueno, a ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde llegamos nosotros, ¿sí? Cuando se plantea la intervención en crisis, ustedes los tienen que pensar como una herramienta, ¿sí? No solamente en lo cognitivo, en lo conductual, sino en los modos de vida, justamente para que no haya, digamos, un daño mayor, ¿sí? Y que lleguemos, como hemos llegado lamentablemente, a hablar. Fíjense que yo hoy nombraba las tres instancias, hablar de una persona que de la depresión,
que es nuestro compañero, ¿sí? Nuestro estudiante, para los que no sabían, que tal vez se enteran ahora, de la depresión hizo un paso a la melancolía. Nadie pudo ver esas señales y se suicida. Lo cual para nosotros fue un dolor grandísimo y también, ¿por qué no?, pensarlo como, ¿por qué no pudimos ver esas señales? Si bien, o sea, la cuestión asincrónica o la cuestión de la virtualidad que no están presentes no nos permite, ¿qué pasa con los compañeros y compañeras que no han podido ver estas señales, o los familiares o pareja o quien fuese, ¿no? Y que no han, digamos, puesto en palabras esos puntos de urgencia. ¿Se comprende? Un poquito, tomé un caso nuestro. Por eso la prevención es tan importante. Cuando no podemos ver esas señales, bueno, suceden cosas que lógicamente no terminan bien. Ven como trabajo, o sea, si hay un suicidio es porque la persona no solamente tiene una depresión, como hablaba yo anoche en el posgrado, sino que la depresión pasa a una estructura melancólica en donde hay autoflagelación y hay autorreproches, digamos, porque la instancia que predomina es el super yo, denigrando críticamente al yo, ¿sí? Y se siente culpable. Nadie ha escuchado que esa persona dice, no quiero vivir más porque soy una mierda. Este es el análisis discursivo. En la intervención en crisis nosotros estamos constantemente, ¿no?, en una inclusión escolar, en las personas que vienen, porque las personas sin género, sin importar las edades, las personas, nosotros, es muy frecuente que tengamos crisis. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, ahora el próximo libro se va a llamar Crisis de la vida cotidiana? Y tiene que ver con esto, que salís afuera y hay crisis. El tema es cómo manejamos esas crisis. Lógicamente, cuando uno se echa la culpa, ¿sí? Y ahí estamos hablando de depresión. Cuando hablo del pasado, estoy hablando de pérdidas, sobre todo en el sentido que esas pérdidas no se van a volver a regenerar porque no hay una elaboración de duelo. Por eso hablamos de castración. Se ha perdido algo importante para nuestra vida y no tiene que ver solamente con la pérdida, por ejemplo, de una persona físicamente, sino del vínculo que no se puede reconstruir y uno se echa la culpa. Porque el predominio del super yo hace que uno se eche la culpa. Y eso se ve en sus pensamientos, es decir, en los pensamientos suicidas, por ejemplo, no es la primera vez que intenta suicidarse. Anoche charlaba de esto, bueno, ¿qué verdad hay en el intento de suicidio? No es la primera vez, las ideas suicidas están. Las expresiones de esas ideas están en el discurso. Cuando la persona no puede exteriorizar su sentimiento de culpa, y están en las acciones. Recuerden que yo he trabajado con, ¿no?, las tres instancias pichonianas que definen la conducta: área 1 del pensar, área 2 del sentir, el cuerpo, y área 3 de la conducta, agregando una que para nosotros es súper importante en la intervención en crisis, en los acompañamientos, que es como el área 4, sin importar el orden, ¿no?, que es el área del lenguaje, del decir. ¿Qué nos dice la persona? ¿Nos dice que es culpable o culpabiliza a los demás? Si de alguna manera puede culpabilizar a los demás, esa persona está en estado depresivo, pero no quiere decir que se haya movido a una estructura melancólica. Di un ejemplo. Ahora, este ejemplo que yo doy en temas de suicidio, bienvenido Jesús y demás que han entrado, se escucha en los discursos, en los acompañamientos, todos los días, y en la intervención. Y ahí es donde deben intervenir, preventivamente.
tratando de fortalecer el yo y el vínculo que sería el nosotros. ¿Me miran así porque estoy afeitado o qué pasó? Bueno, preguntas. O sea, sigo, si no preguntan, sigo. La articulación teórica que yo les pido es una articulación teórica que es de ustedes, creativa, en donde puedan enganchar una teoría, por ejemplo, el psicoanálisis es una teoría, lo que pasa es que se ha fortalecido como ciencia o como disciplina científica o interciencia, si ustedes quieren, que hoy está en un cuestionamiento absoluto. O sea, si los psicoanalistas no cambian la metodología, no digo de la asociación libre, porque eso está claro, ¿sí? Pero metodología, digamos, de la distancia o de la cercanía, y van perdiendo campo, ¿sí? La terapia, lo mal llamada terapia cognitiva conductual, está muy bien, pero no a orden de evaluación. Al menos que se entienda que el sujeto siempre es un sujeto en situación y que nosotros no debemos hallar el estado de equilibrio, porque muchas veces, como he demostrado, el estado de equilibrio puede ser patológico, sino el mejor estado que uno puede llegar a tener para ser feliz hoy, que tiene que ver con la obtención de placer bajo el principio de realidad. Chao, me miran con una cara, pero increíble. Bien, aquí viene otro Jesús. Preguntas. Nada. Ok. El silencio también lo escuchamos, ¿sí? Entonces, vuelvo a los 3 puntos, muy bien, como dijo Juli, sí, o Julie, en este caso. Eligen uno de los casos que ustedes han visto, que hemos desarrollado, ¿sí? Durante todas las clases. Imaginan, digo para que no sea un caso real, aunque lo pueden hacer, una persona, por ejemplo, en este caso, con ataques de pánico. Aplican los primeros auxilios psicológicos desde el primer momento hasta las 24, 48 o 72 horas. Y luego le dan posibilidad a la intervención en crisis, imaginando que la persona vuelve a tener otro ataque de pánico en otra situación que es distinta. Y ahí lo articulan, ¿sí? Por ejemplo, con actividades cognitivo-conductuales, que son tareas que se lleva al hogar, por ejemplo, ¿sí? Para que siga. Porque una de las problemáticas es que la persona se va como sin instrumentación. Entonces, bueno, no, voy a analizar todas las situaciones en donde me viene esta emoción como violenta o empiezo a tener síntomas. ¿Y qué hago? Bueno, y recursos, ¿no? Recursos que damos, instrumentaciones. A mí me pasó de que yo había ido a la psicóloga con un ataque de pánico, Ajá. Y ¿viste? Porque está silenciada. ahí, Ahí estás. ah, bueno, había ido con el ataque de pánico y la psicóloga me dice, no, mira, me dice, así, dice, no puedo trabajar, dice, con vos, dice, Ok. anda, dice, que se te quite el ataque de pánico, y ahí empezamos a trabajar a ver desde dónde surgió eso. O sea, Yo me sentía, te mandó a tu casa con el ataque de pánico, o sea, con todos los síntomas. Otra vez está silenciada. Está silenciada. Ahí. ahí me mandó al pasillo del consultorio, vendría a ser. Perdón, Pero ¿qué Misa. de ahí? Pero después entendí, llego, no, dije yo, ahora entiendo de por qué lo hizo, era para que realmente articulara anteriormente de que a ver si me había pasado una situación así. Claro, yo me Bueno, fui re enojada, pero bueno, no le entendí de lado por qué quiso hacer eso.
Ok, bueno, lógicamente quería ver la crisis y lo que vos sentías, pero Exacto. tal vez en lo que es un psicólogo o en la psicología social clínica se puede, ¿no?, poner a la persona en crisis, pero en la intervención en crisis, al menos que ustedes estén trabajando, por ejemplo, en un acompañamiento, ¿no?, y que ya conozcan a la persona, no se puede poner en crisis, porque nada, o sea, los síntomas que vos tenés tienen que ser creíbles. ¿Me explico? Ustedes como interventores en crisis no van a poner a la persona nuevamente en crisis, al menos que ya conozcan su sintomatología, ¿sí? Tanto física como psíquica. Y para esto, por eso ese concepto de cercanía óptima es muy importante. Deben conocer a la persona. Si en una primera entrevista ustedes ponen, le decís, no, mira, yo no puedo hablar con vos, y te vas al pasillo, y la persona por ahí se muere. ¿Cómo? ¿Con un ataque de pánico? Sí, se muere de un infarto. El acompañamiento es otra cosa. El acompañamiento es bajar, que baje la persona y vos sos ahí totalmente responsable de que la persona baje esos síntomas para que se puedan desplazar y condensar en otras cuestiones más cognitivas, ¿sí? Pensar en algún objeto, pensar en otras cosas. Por eso las técnicas de respiración. O sea, si ese fue el primer encuentro, yo no estoy a favor de la instrumentación que usa la psicóloga, porque esto es una mentira de que dice, ah, no te vas a morir en un ataque de pánico. Aquí las personas que tuvieron un ataque de pánico, o sea, con toda la sintomatología, saben que sentís que te morís y que te puedes morir de un infarto, que te puedes morir, no sé, de cualquier cosa, o que no lo soportás y te tirás abajo de un auto. Es grave, lo que siente la persona es verdadero. Por más que uno tenga el conocimiento teórico que puede ser simbólico o imaginario, que no se va a volver loca, bueno, no sabemos, ¿sí? No sabemos en qué grado le puede afectar. Sí, Silvana, ¿querías decir algo? Eh, yo sí, me quedaba pensando que, digo, Juli, que le pasó a ella, me parece, me suena esto tipo abandono de persona, no sé, es como cuando Totalmente. pasa la guardia, no sé, con una cuchillada en el cuello y te dicen, bueno, espere que tengo 10 personas delante, no sé, es terrible perdón, que haya, digo, no, me parece que no hay que poner a ver, en situación y poner en crisis, pues ya estaba en crisis. O sea, ya Juli, entonces creo que ahí lo que necesitas es esto, alguien que se sienta al lado tuyo y mínimamente esto, respirando. eh, de- de- o respirar con una bolsa, incluso con una bolsa de nylon me habían enseñado a mí, como si estás inflando, como si estuvieras inflando un globo. Dice, por lo que tenés exceso no es que te falta el aire, tenés exceso de aire. Exacto. Por eso Entonces, no se eso olvide que, mínimo, y después vemos qué pasa claro, desde y la... además, Silvana, este tema de la cercanía, uno lo puede hacer luego, qué sé yo, de 3, 4 meses que conoces la persona y los síntomas para poder hacer un análisis de esos síntomas, a ver si vienen, pero no se puede hacer desde un primer momento. Bueno, a nuestra compañera parece que le funcionó y entendió. Yo no lo haría, porque sería justamente abandono de persona, ¿no? Sería, o sea, dentro, como hablaba anoche, sería como un discurso del amo en donde yo te digo, andá y hace esto, ¿no? Porque soy el que sabe. Y uno, en la intervención en crisis, si bien tiene una planificación como un acompañante terapéutico, pero el que sabe lo que le está pasando es aquel que lo padece, ¿sí? Entonces siempre se respeta, aunque podemos hacer un análisis y una crítica qué sucede más allá, pero esa no es la función del interventor en crisis. Aquel que es interventor en crisis tiene que intervenir para que la crisis baje. Después, la otra, en este caso, por eso dije, bueno, es una psicóloga o un psicólogo. En otro caso más avanzado, lo que se llama, qué sé yo, nosotros decimos conversatorio o tratamiento o terapias, ahí podríamos hacer como esta especie de confrontación matrística, ¿no?
y poner a la persona en crisis como para evaluar. Pero es uno de los últimos recursos que hacemos. ¿Sí? Bien, bueno, ¿qué más? ¿Dudas? Chan, chan. ¿Queda más o menos todo armado? Bueno, falta gente hoy, saben ustedes, la semana que viene igual. Yo lo que quisiera es que por el grupo, no les quiero sacar mucho tiempo hoy, que por el grupo vayan tirando las dudas, ¿sí? Eh, bueno, sí, estaba mirando el otro día en Uruguay también una intervención que hizo Andrea Fittipaldi con la escuela. Pero ahí también hay una cuestión. Hay que ver quiénes pueden intervenir y quiénes no. Por ejemplo, en emergencias psicosociales, hay veces cuando la conflictiva es colectiva, siempre llega primero bomberos, policías, ¿no? Y demás. Que más allá que ustedes puedan tener un carnet, ¿no? Y demás, yo creo que el trabajo debe ser en conjunto con las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad muy pocas veces saben, hablan de un mediador para que no, qué sé yo, no se suicide la persona, pero en realidad no le están dando una buena contención. No es trabajamos primero nosotros porque la tenemos súper claro, sino que me parece que el trabajo tiene que ver con la articulación. Y es cierto esto. Por eso la propuesta de la escuela, o desde la escuela, es que todos los acompañantes terapéuticos y todos los que laburan en salud mental, si puedan, e inclusive los psicólogos sociales y psicólogos sociales clínicos, ¿sí? Y psicólogos, psicoanalistas, puedan tener la formación en intervención en crisis, puedan saber, ¿no?, qué instrumentación de antemano se puede tener cuando hay una piba o un pibe que se corta. ¿Sí? Esta es la idea. Por eso invito a que en el grupo saquen todo lo que ustedes tienen, todas las dudas. Así, en esta semana y hasta la próxima que pusimos asincrónico, y que ustedes tienen la fecha de entrega, puedo ir sacando todas esas dudas. No es difícil el trabajo. Tienen como que inventar, aquellos que son ya acompañantes terapéuticos, saben que el trabajo viene siempre desde aquí. Como hay una planificación, entonces ahí de decir, bueno, voy a hacer tal y tal cosa, haría tal y tal otra. Después si funciona o no, es otro cantar. Pero por lo menos tienen estrategias, técnicas y tácticas como para decir, bueno, voy a trabajar de esta manera. En cambio, en la psicología social clínica no tenemos eso. Porque no sabemos, porque vamos desde el discurso, porque ya la persona pasó la crisis, puede tener otra crisis, puede estar en el trauma. ¿Sí? Es más complejo, más complicado. ¿Algo más que haya quedado? Sí, Mario, Sí, con respecto a lo que vos decías anteriormente de la intervención de Andrea Fittipaldi, sí. no sé, creo que a todos nos pasa que al estar circulando por la calle nos encontramos por ahí con alguna situación. A mí puntualmente me tocó en un viaje que hice ahora, hace poco, con un accidente y una bicicleta con una persona evidentemente muerta, porque estaba tapada, y ¿Mm? otro que sería un compañero con la bicicleta y estaba sentado al costado del patrullero, evidentemente en crisis. Yo me planteé por ahí parar, pero digo, estaba la policía y yo digo, bueno, no, capaz que, o sea, como para hacerle los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Demandada nomás. Eh, Pero bueno, no lo hice porque, bueno, mi marido es policía retirado y me dice, no, no les bueno, están haciendo nada, o sea, solamente le preguntan si quieren que le avise a alguien, ¿no? Y bueno, claro. esa persona estaba ahí sentada y yo no pude actuar porque tampoco tenía, ¿cómo le digo al policía? Eh, ¿No? por- Bueno, esa por- es mi duda, sí. Bien, por eso van a tener un carnet ustedes en donde también es como un chapeo, ¿no? Que van a chapear así diciendo, bueno, que están capacitados para eso, ¿de acuerdo? Porque lamentablemente es así, pero sí,
Mónica, lo que vos decís es muy cierto, porque la policía y las fuerzas laburan sobre el accidente, pero tal vez está el otro sentado ahí y no Claro, tiene contención. Tal vez ir y abrazarlo y claro. decirle, bueno, ¿no? Y esta es la parte que yo digo de Andrea Fittipaldi, que, bueno, pudieron intervenir en un suicidio de otra manera, inclusive no con la persona, sino con la familia. ¿Se entiende? ¿Sí? Es muy importante esta parte, no solamente con la persona que tal vez tenga la asistencia, sino también con las personas, digamos, que conforman ese nosotros, que en ese momento se destruye. Claro. Bien, Y bueno, estábamos en un lugar sin señal, así que